Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Os presentamos un episodio de resumen de lo mejor de esta segunda temporada. Hemos elegido de los 4 episodios anteriores las partes más reseñables para que no te pierdas los mejores momentos. Si te ha gustado lo que has escuchado, luego puedes ir directamente a los episodios completos dentro del canal y en tu plataforma favorita. Espero que os guste. Hoy tenemos en el podcast al gran Ignacio Álvarez Demón. Ignacio es profesor del Instituto de Empresa sobre el ámbito del liderazgo y demás materias relacionadas con el comportamiento humano, tanto en la vida en general como en la profesional en particular. Escritor de libros muy recomendables, por citar algunos: De ti depende, El desafío de la felicidad. Comenta que su nuevo proyecto será un libro novelado que tratará sobre liderazgo consciente con la idea de conciencia con una clara dimensión espiritual. Dice que se considera un aprendiz permanente en el ámbito del desarrollo personal y espiritual. Un lujazo para el podcast entrevistar a este sabio. Con ustedes, Ignacio Álvarez Demón. Sé que esta pregunta es un poco complicada, pero ¿cómo crees que deberíamos gestionar el tiempo y la muerte? Bueno, el próximo libro, cada uno con sus libros muestra la evolución personal que va teniendo, ¿no? Entonces yo no sé entonces qué te contestaría. Lo que te contesto ahora es que tiempo y muerte son 2 creaciones nuestras. Claro. Que depende cómo las interpretes, son falsas. Ya. El tiempo no existe. El tiempo es una creación nuestra que necesitamos para mover nuestras agendas y actuar. Claro. Pero el tiempo desde esta dimensión más espiritual, existencial, es un continuo, ¿vale? Entonces, en ese continuo, realmente el único tiempo por vivir y por realmente exprimir es el presente. Ya. El problema que tiene la gente que sufre es, o bien está pegada a un pasado, que el pasado está y ya no puede cambiar a través de la culpa, o está pegada a un futuro que le atemoriza, que le agobia y que le conecta con el miedo, ¿no? Entonces, si el tiempo lo vemos más como un continuo, al final el único tiempo que puedes manejar es el presente, ¿no? Entonces, yo creo que parte de este liderazgo consciente conlleva, puedes hacer planes de futuro, puedes aprender del pasado experimentado, pero al final saber que el reto es el día a día y el tiempo presente, que al final es el que existe de verdad, ¿no? Claro. Y la muerte, depende, desde la espiritualidad no hay muerte. Lo que muere es el cuerpo, no el alma. Pero el alma pervive. Entonces, insisto, esto es muy fuerte, muy potente. Esto habrá quien lo crea y habrá quien diga, joder, vaya par de piraos. Pero esto está bastante medido y bastante demostrado en términos de felicidad y demás, los estudiosos Cuando tú tienes una visión trascendente de la vida, es decir, la vida va más allá de lo que aparentemente es la vida, la gente que está en ese ámbito suele ser más feliz y suele ver más sentido a la vida, ¿sabes? Entonces, ahora mismo hay estudios y hay investigaciones que la gente escéptica no les van a valer, ¿sabes? Pero hay relatos sobre experiencias cercanas a la muerte, médicos, científicos, neurólogos que se han caído del caballo y que ante determinadas evidencias dicen, joder, es que esto ya no es una creencia, sino que empieza a ser una evidencia, es decir, gente que vuelve del otro lado y que te cuenta experiencias. El famoso túnel, ¿no? El famoso túnel, claro, pero es gente, fíjate, ya no cuenta solo la experiencia en el otro lado y en las otras dimensiones, sino que te cuenta mientras supuestamente estaba ya muerto ese cuerpo, te cuenta y te relata con toda certidumbre lo que pasaba en el quirófano mientras ese cuerpo estaba ahí, y el vestido que llevaba la enfermera de turno y las conversaciones que tenía con el médico. Te dices, vamos a ver, si ese cuerpo está muerto y clínicamente está muerto, ¿cómo esa persona ha podido ser consciente de todo eso? Entonces, hay algo más que el cerebro, porque ese cerebro clínicamente estaba muerto, ¿vale? Entonces, ahí es cuando entramos en el mundo de la consciencia y entras en un mundo de conexión espiritual que está muy conectado con lo corporal, ¿sabes? Entonces, hoy en día, si alguien de los que nos están escuchando le inquieta saber sobre esto, lo que sí puedo decir es que hay mucho escrito y mucho por leer y mucho por investigar, y que luego cada uno se quede con lo que quiera. Claro. ¿Sabes? Ignacio, ¿a ti qué te motiva? ¿O quién te motiva? No hablo tanto desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista profesional. ¿Qué es lo que te dices, oye, esta persona está empezando un camino y me parece interesantísimo? Sí. Por ejemplo. Pues
Es que te podría poner ejemplo, yo tengo muy mala memoria, pero vamos, yo todas las mañanas me conecto en YouTube a alguien que, sí. Además hay veces como, yo no sé si es ¿cómo se llama el mecanismo? Sí, el algoritmo, ¿no? El algoritmo, sí. O la consciencia, o vete a saber qué, sí. Pero es verdad que te suelen traer lo que te viene bien en ese momento, claro, ¿no? Claro. Entonces, no sé, yo te citaría a muchos autores y muchas personas y tal. El otro día, antes, hablamos, por ejemplo, de Gonzalo Rodríguez Fraile, ¿no? Para mí fue un referente porque fue esa pieza en el Tetris que a mí me encajó, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa esto que estamos hablando y quiere profundizar un poquito más, sí. Gonzalo Rodríguez Fraile es un... Sí, lo pondré en las notas. Es un referente, el libro suyo, El nuevo paradigma de la realidad, sí. Y luego tiene muchas conferencias, muchas charlas en YouTube, y como él dice, él tiene un perfil evidentemente muy espiritual, lo verán los oyentes y demás, pero viene de donde viene, de ser empresario, muy pegado a la tierra y tiene un discurso muy aterrizado. Es decir, conecta lo divino con lo humano, lo material con lo espiritual. Entonces es alguien que recomendaría. Y a partir de ahí, yo te diría que vayan tirando de los hilos de los libros que lean, que vean la bibliografía citada, de los autores que mencionen, que vayan a esos autores. O sea, una vez que tú te metes en esta vía, es muy fácil empezar a tirar de hilos y que te vengan más autores, más referencias. Claro. Y ahí, que cada uno elija. Yo sí te digo una cosa, yo cuando doy con una charla o con una lectura que me motiva, es como si me enchufaran a la red eléctrica. O sea, me da un subidón claro. Que es alucinante, claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que cada uno tiene que buscar sus lecturas, sus tal. Y todas esas lecturas y todo ese tipo de personas que han, ¿no? que han desarrollado, que han pensado y que han escrito, etcétera, eso es lo que se llama la sabiduría perenne de la humanidad, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, es que es para ti la sabiduría perenne. Porque que no estamos inventando nada, que la rueda está inventada. Claro. Y que hace tiempo que los más sabios de la humanidad nos cuentan cosas que nos siguen contando ahora los sabios que tenemos aquí. Sí. Y que, fíjate, esa es la diferencia, por ejemplo, entre religión y espiritualidad. Las religiones, al final, con todo el respeto del mundo, son formas muy respetables que los hombres han tenido de canalizar pues ese sentido trascendente, ¿no? Pero al final, las religiones teniendo cosas buenísimas, evidentemente que las tienen, también a veces llegas al contrasentido, viendo un poco la evolución histórica de que muchas luchas, muchas guerras, muchas peleas se han dado en base a la religión y a la creencia religiosa, lo cual es un contrasentido, porque si es el camino para la paz, para el amor, ¿cómo puedes estar matando o peleándote por eso, ¿no? Entonces, el camino de la espiritualidad es un poco un camino más que conecta a todos y a todo. Entonces esa sabiduría perenne, al final, si tú ves a los sufistas del mundo árabe, si tú ves a los místicos cristianos, si tú ves a los Vedas, los Vedantas, la filosofía perenne hindú, ves el Tao Te Ching de Lao Tse, o sea, da igual a qué rincón del globo te vayas y a qué época histórica. Los mensajes fundamentales son muy parecidos. Claro. Que son muy potentes y muy revolucionarios. Porque es como dar la vuelta al calcetín, ¿sabes? Pero sí, esa sabiduría perenne, bueno, ¿cómo se llama esto? La caverna de Platón. Ajá, sí. Lo que te he dicho antes, o sea, al final la muerte es una ficción y la vida y el tiempo es otra ficción. Bueno, Platón lo que decía es, estamos en una caverna y creemos que lo que vemos es la realidad, cuando la realidad en el fondo está detrás. Claro. Y todo lo que vemos es ficción. O sea, que Platón ya lo decía, claro. ¿sabes? Luego los místicos, ¿no? También, ¿no? Eso también es otro camino. Claro, el místico es alguien que todo esto, pues yo no sé si hasta le costaría a veces expresarlo o decirlo. Hay una palabra que me encanta, que es inefable, ¿no? O sea, hay experiencias que son tan potentes que son inefables, no se pueden explicar con el raciocinio humano, ¿no? Claro. Pero el místico es como si tú tienes una wifi, ¿no? Y andas ahí intentando conectarte con la wifi, con el Bluetooth y tal, y el místico coge el enchufe, ¡bumba! Y se enchufa directo a la wifi y le viene con toda la potencia. Entonces, el místico conecta con una realidad que es esa realidad trascendente, donde ya no hay filtros y donde ya no te preguntas cosas menores. O sea, el místico no anda peleando con qué tipo de Dios, si es el Dios musulmán o el Dios cristiano, el Dios... Por eso los místicos son muy alternativos y a veces en las religiones de turno no han encajado bien. Claro. Porque son gente como que tiene una vivencia muy alternativa, ¿no? Y que están viviendo la esencia de lo que tú y yo estamos hablando. Ellos no teorizan, es alguien contemplativo, es alguien meditativo, es alguien, claro,
Lo complicado en esta vida es ser místico y al mismo tiempo dar de comer a tus hijos y seguir pagando las facturas. O sea, se puede ser místico, pero la vida también te obliga a actuar en el 3D, en la tercera dimensión, ¿sabes? Esto es una entrevista, ¿no? Sí. Entonces, eres profesor, yo soy alumno, yo nunca he sido profesor, con lo cual como alumno... Yo me veo más como alumno que como profesor, aprendiendo todos los días, si puedo, vamos. Me gustaría hacerte un comentario de frases que he leído en varios de tus libros, ¿vale? Entonces, una, por ejemplo, es, y que me des tu comentario, ¿vale? Y dices, hay una frase que dices, aquello que nos desmotiva esconde el secreto de nuestra ilusión, su opuesto. Claro. ¿Me podrías explicar a qué te refieres? Sí, o sea, al final yo creo que lo más triste en esta vida es la inercia, la apatía y la ambigüedad, en el sentido de, oye César, ¿qué tal te va en el trabajo? Buah. ¿Qué tal tu jefe? ¿Qué tal? ¿Sabes? Esa de decir ni frío ni calor, sino... Entonces, a ti cuando algo te desmotiva profundamente, en el fondo te está tocando una fibra que es tuya y donde está el recurso, el resorte para que tú cambies. Entonces, aquello que más te desmotiva es el lado opuesto de lo que más te motiva. Es la ausencia de lo que te motiva, ¿sabes? ¿Como un ejemplo? Pues mira, cuando yo estaba más desmotivado en mi vida, me sentía el ser más inútil, incompetente de la Tierra, a pesar de que extrínsecamente yo era el ser, vamos, tenía un sueldo maravilloso, estaba trabajando en la City, en Londres, en Barclays, y era un trabajo que teóricamente desde el punto de vista extrínseco tenía todos los predicamentos para hacerme sentir bien. Un sueldo bien pagado, una posición reconocida en la City de Londres, Barclays, una institución, y yo me sentía un desgraciado. Claro. Entonces, al final, no es tanto lo que te hace sufrir o lo que te desmotiva, sino qué echas de menos que te motiva y que no lo tienes ahí, ¿sabes? Entonces, seguramente, pues yo que encuentro ahora en mi trabajo, encuentro mucho más contacto personal, mucho más cuestionamiento de tipo, pues eso, psicológico, existencial, más conversaciones, pues como esta que estamos teniendo. Sí. Claro, entonces, porque sufres y porque estás profundamente desmotivado, te puedes ir al opuesto de eso, que en el fondo es lo que te motiva, ¿no? Otra frase que pones, dice, aspira a todo, espera poco, compárate solo con tus mejores posibilidades y valora lo que tienes. Tendrás muchas más opciones de ser feliz. Me parece buenísima esa frase. Oh, sí. ¿Y es mía o es tuya? Es tuya. Madre aspira mía. a todo, espera poco, compárate solo con tus mejores posibilidades y valora lo que tienes. Sí. Qué difícil eso de compárate solo con tus mejores posibilidades, ¿eh? Eso es la pena, porque eso es lo que, y ojalá que los oyentes les interese y sobre todo se animen a... Es que cuando lo pones en práctica es magia. Claro. El problema que tenemos, egoicamente, volvemos al ego, es la comparación con los demás. Cuando tú te comparas con los demás ya has perdido. Porque vale, hoy ganas en comparación con fulanito, pero vendrá menganito mañana que te va a ganar. Claro. Y además, las referencias de si soy mejor o peor son externas, no las decides tú. Claro. Las decide un mercado, un jefe, vete a saber qué, ¿no? Entonces, has iniciado una batalla que ya has perdido, ¿no? Yeah. Y además, a ti no te hace mejor o peor que fulanito sea de una determinada manera u otra, porque cada uno somos como somos. En cambio, ¿qué es la nobleza? ¿No? Hay una frase muy bonita que es la nobleza, que es ser noble. La nobleza significa ser mejor de lo que tú eras. Claro. Esa referencia sí la tienes. Y esa evolución sí que la puedes controlar tú. Claro. Y además eso lo verás tú y lo verán los demás. Y te dirán, oye César, la verdad es que, macho, ¿quién te ha visto y quién te ve? Claro. A mí eso me lo dicen mucho últimamente. Claro, debía ser un cenutrio de 1000 pares de narices antes, ¿no? Pero quién te ha visto y quién te ve, cuando es en plan positivo, sí. Y dices, coño, si es que eso es lo único que puedo controlar. Es decir, mi reto es ser mejor de lo que yo era. Lo que pasa es que el mundo nos mete en la competitividad, con lo cual es que es todo lo contrario. ¿Sabes lo que dicen los místicos? Dicen, sí. hay que estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Ajá, claro. Entonces, ¿cómo estar en el mundo sin pertenecer al mundo? Claro. ¿Cómo ir en el coche, pero sin que el coche te gobierne? Ya. ¿Sabes? Entonces, al final hay que pagar facturas. Claro, claro. Yo mis clases me las siguen dando porque mis alumnos me evalúan bien. Claro. Pero yo no puedo estar en función de la evaluación de mi alumno. Claro. ¿Sabes? Claro, es eso, claro. Que es otra, ¿no? El renunciar al resultado, ¿no? Al final, claro. ¿qué es hacer las cosas bien desde el punto de vista consciente y liderazgo consciente? Tener, primero, la mejor de las intenciones. Ahí algunos fallan, ¿no? Hay gente que viene con mala intención, igual ya lo llevamos mal. Oye, esto es esta charla. Oye, tanto tú como yo tenemos una buena intención, es decir, queremos que ayude a quien le pueda ayudar. Tener la mejor información posible, eso también. Cuanta más información tienes y menos sesgada y más objetiva, mejor sabes hacer las cosas. Luego, hacer la práctica y entrenar lo más posible. Nadal, o yo qué sé, o Djokovic, cuanto más entrenan, mejor juegan, qué casualidad. Y la cuarta pata, que es la que te quería comentar, es y suelta el resultado. Claro. El resultado no depende de ti.
Entonces al final, cuando tú sueltas el resultado, te entra esa aceptación, esa paz interior. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo en el que vivimos nos fichan por resultados, nos promocionan por resultados, nos halagan por resultados. Eres el resultado. Claro. Entonces es invertir la lógica. En vez de quiero tener, para tener quiero hacer y para hacer quiero ser, claro, es lo contrario. Claro. ¿Qué quiero ser? ¿Quién soy? Claro. A partir de ahí, ¿qué hago? Claro. Y a partir de ahí, ¿qué tengo? Qué bien, qué bueno, interesante. Comentas también la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. Para mí el liderazgo es la... Y esto, fíjate, hay una dinámica que yo hago en clase que suele ser muy potente y muy fructífera. No por mí, sino porque la dinámica en sí. Yo les digo a mis alumnos, vais a tener una conversación de 10 minutos que va a ser la pera. Y la podéis tener con alguien conocido o con un desconocido total, que es alucinante. Cuando tú tienes una buena conversación, da igual que esa persona sea conocida, total, que no. Hay gente que tú conoces y en el fondo no conoces de nada, aunque lleves pegada a ella. Y sin embargo hay gente que no conoces de nada y tienes una conversación que dices, bueno, si es que parecemos almas gemelas, ¿no? Entonces, yo a eso le llamo conversaciones de posibilidad. Claro. ¿Qué es una conversación de posibilidad? Aquella donde todo está abierto. Es que no tenemos ni idea casi ni de qué vamos a hablar, o tenemos una vaga idea de qué vamos a hablar, pero estamos abiertos a la posibilidad. Y el mundo del liderazgo es el mundo de la posibilidad, no es el mundo de la certeza. Claro. ¿Sabes? El líder al final, que es el que lee bien el potencial del otro, ese jefe magnífico que tú tuviste, no andaba con certezas. No sabía 100% lo que César era capaz de hacer o no, pero te dio la oportunidad. Te abrió un campo de juego. Y a partir de ahí, tú descubriste de que eras capaz y él también. Ese es el mundo de la posibilidad. Y eso muchas veces son conversaciones que hay que tener, conversaciones que no hay que tener. Hay gente que habla más de la cuenta, ahí nos tenemos que, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que una relación rica lleva una experiencia rica también. Sí. Otra frase dice, las creencias forman parte de nosotros. Reafirmar las que nos potencian es tan importante como superar las que nos limitan. Y entonces dices sobre la identidad, el quién soy yo. ¿Cómo se responde a esa pregunta? ¿A quién soy yo? Sí. Qué bueno. Bueno, primero las creencias, Ortega y Gasset, que yo siempre cuando hay que echar el resto cito a Ortega y Gasset y a ver quién me contradice. Dice, las ideas se tienen, en las creencias se está. Es decir, claro, las ideas tú las tienes, las puedes compartir, las puedes contrarrestar, las puedes cuestionar, no hay problema, son ideas. Pero tú en las creencias estás, lo cual quiere decir que no eres ni capaz de verlas muchas veces. Te identificas tanto con tus creencias que no las distingues, con lo cual es muy difícil cuestionar tus creencias, primero porque llevan contigo desde que naciste y segundo porque sería como cuestionarte tú. Claro. Ese es el ego de nuevo, ¿no? Claro. O sea, muchos de los problemas que tenemos son en base a creencias muy firmes que tenemos. La gente que sufre es gente psicorrígida normalmente. Y la psicorrigidez significa, estas son mis creencias y no las cambio por nada. Ya, pero ¿cómo te va con ellas? No, pues no me va mal. Joder, pues tu cara dice otra cosa, ¿sabes? Entonces, las creencias, aquellas que te potencian, fenomenal, sigue con ellas. Sí. Pero si ves que no hay resultados y que en algunos aspectos no estás consiguiendo lo que quieres, mira a ver si tiene que ver algo con las creencias, ¿sabes? Ya. Desde el ego, esa respuesta es una respuesta limitada, muy basada en la materialidad y en las circunstancias, y que al final te puede atenazar. Es decir, yo soy un profesor, a mí me define mi profesión. Yo soy un padre, a mí me define ser padre de unos hijos. Yo soy un marido, me define la relación con mi mujer. Yo soy un amigo. Es decir, al final, si nos definimos en función de cosas que, de una forma u otra, tienen cierto grado de transitoriedad, de vulnerabilidad, de variabilidad, nuestra identidad está sometida a vaivenes que no controlamos. Es decir, si tú como padre haces lo que debes hacer y tu hijo te deja de hablar, a lo mejor es algo que tienes que asumir. Pero siempre y cuando te definas como algo más que un padre. Yo soy algo más que un padre, ¿no? Y siempre y cuando entiendas que tu hijo no es tu hijo, sino que, como decía Khalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de la vida. Entonces, a lo mejor mi hijo ha decidido un camino que no coincide con el mío. Bueno, pues aceptémoslo, y si eso le lleva a él a no hablarme, pues lo tendré que aceptar. Ojalá que vuelva y que lo volvamos. Entonces, el problema que tenemos con la identidad es que cuando la definimos en función de cosas que son demasiado materiales, transitorias y demás, somos muy vulnerables, ¿vale? Entonces volvemos a lo del alma. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo cada vez más me veo como un alma, como un ser espiritual, que está formado de la misma materia que el tipo que ha creado todo esto, que podemos llamar Dios, universo, consciencia, fuente. Entonces, yo creo que tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí,
en ese somos lo mismo. O sea, tenemos esa esencia divina, y lo que vivir consiste en irte quitando esas capas de ego que nos sobran y ir conectando cada vez más con esa esencia. Y en eso te das cuenta que al final todos somos iguales. Lo que pasa es que con un nivel de consciencia diferente. Es decir, hay personas con mayor nivel de consciencia y con menor nivel de consciencia. A un niño de 5 años no le animas a que cruce la calle de Serrano solo. ¿Por qué? Porque no está preparado para cruzarla, ¿no? Pues al final la gente a la que llamamos mala, a la gente a la que culpabilizamos, la gente a la que odiamos, en el fondo desde esta dimensión dejas de juzgar, dejas de odiar, dejas de criticar y empiezas a entender. Y lo que entiendes es que hay diferentes niveles de consciencia. Igual que a lo mejor yo no me puedo comparar con Teresa de Calcuta o con Gandhi, ¿vale? Soy un ignorante al lado de ellos, pero tampoco me machaco, ¿no? Pues tampoco me puedo comparar a lo mejor, fíjate, y lo digo ya en plan muy bruto, con el asesino, con el terrorista, con el violador. Quiero decir, son niveles de consciencia diferentes, pero al final somos como gotas en un mar. Como gotas somos todas iguales y no somos más que una gota, pero formamos parte de un mar que es la pera. Me estás poniendo una cara que estás flipando. No, te iba a decir el mar de la eternidad, dicen, ¿no? Lo de la gota, ¿no? Me venía a la cabeza. Claro, al final es el mar de consciencia. La consciencia es ese mar, donde todos formamos parte de todo, que es lo más elevado posible, pero no dejas de ser una gota. No te creas más que eso. Claro. Otra frase es: las experiencias cumbre son esos grandes momentos en los que una persona decide asumir la responsabilidad de lo que le pasa en la vida. De ellas siempre se sale reforzado. ¿Qué es una experiencia cumbre? Bueno, pues en línea de lo que estamos hablando, conectar con lo que de verdad eres, con tu esencia, con tu potencia, con tu facultad natural. ¿Y esa experiencia cumbre puede ser un día saliendo del trabajo o puede ser un día en un problema personal de nivel altísimo, ¿no? Total. Claro. Sí, normalmente cuando haces la pregunta, la mayor parte de la gente relaciona experiencias cumbre con situaciones que muchas veces tienen que ver con retos, con dificultades, en las cuales no lo pasas bien, donde te pones a prueba, donde sales de tu zona de confort. Por eso el yin y el yang, los opuestos, el frío y el calor. ¿Por qué sabemos que hace calor? Porque hace frío, ¿no? Entonces, la experiencia cumbre es aquella en la cual tú tienes una sensación de eureka, decir, vale, ya sé quién soy, ya sé de qué soy capaz, ya sé qué se me da bien. Hay una cosa, mira, hay una trilogía muy bonita, que yo creo que es muy aplicable, que es distinguir entre función, misión y destino. Ajá. Función es lo que tú haces para ganarte la vida o lo que te toca hacer. Bueno, yo soy profesor, pues esa es mi función, ¿vale? Y la función, pues bueno, uno lo hace lo mejor que puede e intenta atender a ella lo mejor que puede. Misión es cuando tú te ves haciendo algo en la vida en lo cual disfrutas, fluyes y además eres como una especie de maestro para los demás. Y dices, joder, pues qué bien maneja César la tablet y tal, y no sé qué, o sea, y dices, joder, cómo me gustaría, ¿vale? Y destino es aquello en lo que tú sufres y que tienes algún aprendizaje que hacer, algo pendiente que hacer, ¿vale? Destino no es hacia un sitio, ¿no? No, destino es lo que te trae la vida en forma de sufrimiento, y que lo que la vida te está diciendo es, César, si sufres por esto es porque esto lo tienes que aprender. Y o lo aprendes ahora o vas a tener que repetir. O sea, esto es como repetir de curso. No pasa nada, no te estreses, que al final lo vas a superar, pero mejor superarlo en este curso que no dentro de 2 o 3. ¿Sabes? Entonces, esa experiencia cumbre es aquella donde muchas veces la gente junta función con misión. Es una maravilla, ¿sabes? Yo recuerdo mi primera clase, yo no sabía si iba a ser profesor o no, o si la docencia iba a ser lo mío. Sabía que la banca, Barclays y tal, no era lo mío, y que yo, o me iba de la banca o arruinaba la banca, o sea, era la siguiente crisis financiera de tal, ¿no? Entonces, yo la primera clase que di, para mí fue una experiencia cumbre. ¿Por qué? Porque sentí algo que no había sentido en mis años previos de experiencia profesional. Y conecté con, pues eso, con una especie de esencia en la cual yo podía estar un día entero, 2 días enteros, 3 días enteros ahí, y el tiempo se me pasaba volado. Luego también experimenté cierta conexión con los 10 alumnos que en ese momento estaban en ese curso. Y luego te ves más fluido, te ves más facilón a la hora de... Entonces esa experiencia cumbre es conectar con ese auténtico ser que tú eres, y eso te conecta con tus talentos, por ejemplo, tus capacidades, tus virtudes, tus potencias. En una experiencia cumbre el miedo se diluye. Se disipa. Otra frase que dices, si centras tu atención en hacer las cosas bien, disfrutando del proceso, los resultados pasan a ser una consecuencia que deseas, pero que no te obsesiona.
Que es un poco lo que comentaban. Claro, soltar el resultado. Yo le digo a mis alumnos, mira, os voy a decir la receta de la felicidad. Si estáis de acuerdo con ella y la aplicáis, ya no vengáis a clase, ya no os hace falta venir a clase. Claro. Aspiraciones elevadas, expectativas moderadas, necesidades cortas. Claro. Aspiraciones elevadas. Tú intenta lograr el máximo de lo que eres capaz. O sea, no limites tu potencial, no limites tus aspiraciones, no limites lo que deseas alcanzar desde el punto de vista, pues eso, positivo, ¿no? Expectativas moderadas. ¿Qué posibilidades tienes de conseguir eso que quieres conseguir? Haz tus números, ten información, mira a ver, y seguramente verás que no es fácil y que pocos han llegado donde tú has llegado. Con lo cual, rebaja tus expectativas. Hay una frase que dice, detrás de una expectativa hay una desilusión. Claro. Entonces, ¿qué tienes que tener para ser feliz en la vida? No tener expectativas. Cuantas menos expectativas, menos posibilidad de frustración. Claro. Entonces, aspiraciones elevadas. La gente confunde aspiraciones con expectativas, no tiene nada que ver. Y luego, la tercera pata, necesidades cortas. No es más feliz aquel que tiene lo que quiere, sino aquel que quiere lo que tiene. Claro. Entonces, al final, cuando tú agradeces y valoras lo que tienes en la vida, pues la vida es agradecida contigo. Dice, César, que me das las gracias, coño, pues yo te doy las gracias a ti, claro. ¿Sabes? Entonces, al final es vivir con lo que tienes y hacer de lo que tienes lo que necesitas, ¿sabes? No es el que más tienes, sino el que menos necesitas. Eso es. Claro. Y luego, otra frase, yo creo que la he mencionado antes, que está muy potente, ¿eh? La vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Muy bueno. Hay gente que anda de infelicidad en felicidad queriendo lo que nunca tiene. Y cuando obtiene lo que quería, ve que no es suficiente y quiere más. Entonces dices, la vida te da lo que necesita. Y dices, ¿lo que necesita para qué? Para aprender, para evolucionar. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. La vida es un viaje. Y ahí se supone que tú debes de ser tu propio maestro, ¿no? Sí, para identificar ese... absolutamente. O sea, al final... Hay otra frase muy bonita que dice, el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Todos tenemos maestros, yo tengo maestros, tú tendrás maestros. ¿Qué es un maestro? Es aquel que está en ejercicio de la misión. Aquel que dices, con su forma de hacer y con su forma de hablar y con cómo se comporta, yo me quiero parecer a él. En el momento en que tú identificas un maestro es que el maestro está en ti. Y entonces al final tú te tienes que convertir en tu propio maestro. Claro. Luego están los entrenadores, esos son muy divertidos. Los entrenadores son aquellos que te hacen sufrir. A los que les tienes que dar las gracias. Sí. ¿Sabes? Yo no te voy a decir que eres mi mejor entrenadora, pero te lo puedes imaginar. Un entrenador es alguien que te hace sufrir. Tú piensas en alguien, en la última persona que te ha hecho sufrir, que te ha incomodado, que la has querido. Esa persona es un entrenador. ¿Qué te está entrenando? Unas capacidades que no tienes todavía desarrolladas. Que muchas veces son paciencia, serenidad, generosidad. Entonces, cuando ves... El maestro es una cosa, el entrenador es otra, pero entrenadores tenemos muchos, ¿eh? ¿Y el entrenador es el coach o no? No. O sea, el coach sería otro concepto. El entrenador es, tú llegas tarde al trabajo, tienes prisa y de repente hay un tío que se te cruza en plena calle, se le cala el coche y se baja y controla. Bueno, lo quieres matar. Claro. Bueno, eso es un entrenador. Claro. A ese tío que quieres matar y que encima te mira con cara borde y que dice, ¿qué? Pues yo más. Ese es un entrenador. Entonces, ese te está enseñando algo. ¿Qué me está enseñando ese tío en ese momento? Que yo ando con, pues eso, paciencia, serenidad, aceptación. Oye, igual puedes coger el móvil y llamar y decir, oye, llego tarde media hora. Claro. ¿Qué pasa? El problema es cuando tienes muchos entrenadores de ese tipo, es que todavía no has aprendido. Claro. Entonces va a haber muchos coches que se te crucen. Hay gente que va en el coche atacada. El coche es un baremo, es una escuela. Entonces, cuando tú en el coche vas atacado, eso no lo provoca el coche. Ahí hay unas circunstancias que son tu entrenamiento, pero el resorte está dentro, o sea, lo que hay que trabajar está dentro. Entonces, ese cliente exigente, insatisfecho que nos desarbola, o sea, cada uno tenemos nuestros entrenadores. Verlos como entrenadores y no como gente a la que quieres degollar, ayuda mucho, porque al final te muestran el camino de superación. Claro. La última frase que te quería comentar es, dices, ni dónde, ni cuándo, ni qué, ni cómo, ni quién, ni por qué. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que nos ayuda a encontrar el sentido de lo que hacemos. El para qué es la pera, es que es el sentido, es el propósito, ¿no? Ahora está muy de moda el propósito y eso es fundamental. Que ahí viene el liderazgo consciente, ¿entiendes? Claro, si mucha gente se preguntara con profundidad y con una mente inocente como la de un niño, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo? Es que mucha gente dejaría de hacer lo que hace o lo haría de otra manera. Lo que pasa es que el para qué es una pregunta muy retadora, porque a mucha gente le enfrenta al desierto mental, a la no agarradera, ¿sabes? Es que yo no me he preguntado, si yo no me he preguntado en 10 años por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago, y lo sigo haciendo, y ahora me hago esa pregunta, ¿qué sentido tiene todo lo que he hecho hasta ahora? ¿Sabes? Entonces,
la gente el cambio, cuando le viene así de sopetón, no lo asimila bien. Entonces, el para qué es el sentido de lo que hacemos, de cada cosa que hacemos en nuestro día a día. Y si esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria, dentro hay un come-come y hay un resquemor, que es el conflicto interior del que hablábamos antes. Un poco lo de la comprensión, hablábamos comprensión, paz y energía, ¿no? En esa comprensión, ese para qué tiene una respuesta satisfactoria, plena y que te deja bien, ¿sabes? Claro. Yéndonos a algo un poquito más mundano, te quería preguntar, si tuvieras 2 horas a la semana para trabajar, ¿qué harías? ¿En qué te concentrarías? ¿Solo 2 horas? Solo 2 horas. Para aprender, para leer, para escuchar, para experimentar. O sea, lo prioritario sería aprender. Para mí sí. Sí. Para mí sí. Y aprender desde todos los puntos de vista, ¿eh? Ya te digo, leyendo, escuchando, experimentando. Yo ahora a mí me encanta experimentar. Oye, ¿te apuntas? Te digo, sí, de entrada. Luego ya veremos. Sí, porque yo creo que la experiencia es fundamental en todo esto. O sea, todo esto, yo entiendo que habrá oyentes que digan, joder, algunos fliparán, otros dirán, qué teórico, otros. De verdad que todo esto yo animo a la gente que le vea un mínimo sentido a todo esto que hemos hablado, a que lo practique, a que lo ponga en práctica un día y que vea el resultado, ¿sabes? Entonces sí, aprender, abrir la antena, yo creo que somos aprendices eternos. Ignacio, tú eres un experto en el mundo del coaching, ¿no? Bueno. Controlas, eres coach, ¿no? Algún insensato se pone en mis manos, pero... ahora la inteligencia artificial está pues en todos los lados, ¿no? Sí. Quería saber un poco si utilizas alguna herramienta, si utilizas algo de inteligencia artificial relacionado con el mundo del coaching o algo de eso. Yo es que soy de atapuerca en ese sentido, o sea, no tengo algo de... No. No, pero, a ver, no estoy orgulloso de, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, estoy casado con una mujer que es todo lo contrario. Ajá. Ella domina la inteligencia artificial, se entusiasma con el... Claro. O sea, yo la inteligencia artificial, fíjate, lo que le digo a mis alumnos, yo la respeto, creo que es un recurso, creo que está ahí, o sea, pelear contra eso, negarlo, es de tontos. Lo que espero es que un exceso de inteligencia artificial no nos vuelva tontos y limitados, ¿sabes? O sea, yo creo que al final el toque diferencial lo tenemos y lo debemos dar cada uno de nosotros. Yo lo poco que he buceado en ese tema, muy poco, al final la inteligencia artificial, por lo que es mi experiencia muy limitada, te da un mapa, te da una primera introducción, te da un primer baño que viene muy bien. Cuando tú eres experto de verdad en algo, esa inteligencia artificial, la aproximación que tiene es limitada. O sea, si haces de esa aproximación limitada el documento final, claro, yo creo que cometes un error, ¿vale? Entonces, yo creo que como todo, al final, la inteligencia artificial está ahí, viene para quedarse. Sí. Utilicémosla, aprovechémosla, pero la mayor inteligencia es la que cada uno al final podemos aportar de manera diferencial. Y esa, yo creo y espero que nunca sea sustituida por una máquina, ¿no? Y por un artificio. Ignacio, ¿cuál es el libro que más has regalado? ¿Qué más he regalado? No sé, es que yo soy un poco rata, yo soy un poco... Pero a mí uno que me... Mira, te voy a contar uno que para mí fue un antes y un después. Sí. Y por eso lo cito, ¿vale? Bueno, te voy a decir 2. Por supuesto. Te voy a decir 2. 3, lo que tú quieras. Uno me encantó, pero porque vino en un momento muy especial de mi vida. Vinieron 2 cosas, una película, El Club de los Poetas Muertos, y Los 7 hábitos de la gente eficaz, de Stephen Covey. Entonces, este de los 7 hábitos, de hecho fue la base de mi seminario ese que di a 10 alumnos que se apuntaron y tal. Es un libro que mezcla filosofía y practicidad, y que engarza muy bien como las grandes preguntas de la vida, pero de forma muy operativa y en un contexto muy profesional. Otro libro que me encantó es El hombre en busca de sentido. Es uno de Viktor Frankl, muy típico porque, claro, volvemos otra vez al sentido, al propósito, al para qué. Sí. Un tipo que vivió la experiencia de Auschwitz, el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y que al final monta una teoría y una terapia llamada logoterapia en función de esa experiencia, ¿no? Entonces ahí él te dice varias cosas. Primero, que el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Había gente que delataba a sus compañeros y había otros que compartían su pan. Entonces, en la peor situación, en la más extrema, te encuentras el peor ejemplo y el mejor ejemplo. Y eso es el ser humano, capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Y luego el tipo dice, para los que cuestionan si el hombre es libre o no, el ser humano es libre porque tiene una última libertad que nadie le puede quitar, que es qué hacer ante lo que le pasa en la vida, la actitud. Que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Al final, la que habla de la felicidad y de
digamos, de un caminar recto en la vida profesional, personal, no es tanto lo que te va pasando en la vida, sino qué respuesta tienes ante lo que te pasa en la vida, esa actitud personal ante la vida, ¿no? Y tiene mucho que ver con la vocación de servicio que hablábamos antes, ¿no? Lo que decía, pues Kennedy lo dijo en su día, ¿no? En vez de preguntarle a tu país qué puede hacer mi país por mí, qué puedo hacer yo por mi país. Claro. ¿Qué puedo hacer mi comunidad de vecinos por mí? ¿Qué puedo hacer yo por la comunidad de vecinos? ¿Qué puedo hacer mi empresa por mí? ¿Qué puedo hacer? Esa vocación de servicio. El servicio es la conexión con el amor, con mayúsculas. Claro. Y además, según dicen los que se dedican a esto, 1 hora de servicio son 100 horas de felicidad. Ajá. Pero eso seguro tú lo has experimentado, más tú tienes pinta de ser buena gente. Cuando tú ayudas y sirves a alguien, el primer beneficiado eres tú. Lo que das, te lo das. Te lo das y lo que no creces. das, te lo quitas. Exactamente. Decía Jodorowsky. Exactamente. ¿Por qué cosas te gustaría que te recordaran? Joder, qué buena pregunta, no sé, pues me gustaría, fíjate, que la gente tuviera la sensación de que en mi presencia o en mi compañía las cosas no se estropeaban, no iban a peor, Sí. y si es posible, que fueran a mejor. O sea, me encantaría ser un factor de beneficio y de amplitud de las posibilidades de la gente cercana a mí. Y eso va desde mis hijos, a mi mujer, a mis amigos, y vamos ampliando, y ya acabamos en el universo, la galaxia, tal. O sea, al final, como somos energía, la buena vibra, mira, yo de las cosas que más aprecio ahora de los alumnos cuando me dan su generoso feedback, a veces te dan caña también, pero es que me hablan de la energía. Entonces, es que eso no lo puedes disimular, eso lo tienes o no lo tienes. Claro. Entonces, cuando tú estás con buena vibra, esa buena vibra llega, Sí. y el otro la recibe y el otro te la devuelve. ¿Sabes? Claro. Entonces, quizá eso, luego una palabra que me gusta mucho es lo de la luz, Ajá. ser luz. Ser luz. Al final la oscuridad no existe, Claro. la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, cuando tú eres luz, iluminas. ¿Y cómo iluminas? Pues iluminas con tu pensamiento, con tu actitud, con tu presencia, con esa palabra que te ahorras o esa palabra que regalas, ¿sabes? No sé, ser una buena influencia en lo que modestamente uno pueda. Hoy tenemos en el podcast al gran José Antonio Gelado. José es periodista, creador, realizador y consultor de podcast, con más de 20 años de experiencia en el sector de la radio y del podcasting. Le llaman en el sector el Podfather, ya que puso en marcha el primer podcast en español en el año 2004. Según Forbes, es una de las 50 personas más influyentes del mundo del podcasting en este año 2024. Un lujazo para nosotros entrevistar a este gran conocedor del mundo del podcast. Con todos vosotros, José Antonio Gelado. Un podcaster que quiere vivir del podcasting, ¿qué tendría que enfocarse? ¿Monetización? Pero monetización yo siempre lo veo como una consecuencia de algo anterior. Es decir, primero de tener claro el contenido. Pues al final todo es contenido y el contenido es el que manda. Pero también de buscarte hueco. Es decir, de buscar un sector, un área, un tema que no esté a lo mejor suficientemente bien tratado, o si ya hay muchos, el buscar tu ángulo y tu perspectiva que pueda ser interesante. Ya. Y por supuesto, la distribución influye para la monetización. Es decir, si tú tienes claro desde el primer momento que quieres hacer un podcast y quieres que sea de pago, que sea un contenido exclusivo, que quieres monetizar, si lo empiezas a distribuir en abierto, Sí. estás limitándote luego la posibilidad de monetizarlo porque, claro, el contenido ya está en abierto. Entonces tienes que pensar, vale, puedes hacer una estrategia de lanzo X episodios o los primeros episodios los pongo en gratuito para llegar al máximo número de gente y luego ya empiezo con especiales o con un contenido extra. Pues esa distribución te va a dar luego posibilidad o no a la monetización. O no, yo lo que quiero es audiencia masiva, quiero que llegue a todo el mundo y luego yo ya pues la monetización pues la saco a través de anunciantes, de sponsors, patrocinios, etcétera, o publicidad simplemente, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene que ir combinado, pero al final, en el centro de todo, siempre está el contenido. Porque sin buen contenido, por mucho morro que tengas, por muy simpático, gracioso que sea, tiene que haber algo que te distinga. No vale solamente la buena distribución o monetización. Pero ahí le está la pregunta, ¿qué es el buen contenido? Ahí está, sí, ahí está, porque no voy a decir nombres, pero algunos de los podcasts más escuchados en España, pues a mí me llama mucho la atención el contenido que tiene, porque creo que es un contenido de muy mala calidad. Entonces digo, ya, pero ¿por qué es de los más escuchados? Porque a lo mejor los otros factores sí que son tan importantes. En teoría, el buen contenido, pues eso a mí me gusta decir, no, en vez de podcast vamos a hablar de televisión o vamos a hablar de otra cosa, ¿no?
la televisión basura que se decía Sí. en una época que se utilizaba Sí. mucho ese concepto. Y claro, siempre decías, ya, ¿te refieres a la televisión que más audiencia tiene? Esa es la que es basura, es decir, que nadie sabe, Ya. nadie tiene buen criterio a la hora de elegir el contenido. ¿Por qué funciona más? Pues porque hay una serie de factores que hacen que sea más atractiva, ¿no? Clickbait o otro tipo de argucias en contenidos, que son los más vistos, o lo más viral. ¿Por qué es mejor el contenido? Bueno, a lo mejor también porque lo empaquetan bien o porque los algoritmos, cómo nos lo presentan, hace que sea más apetitoso, ¿no? Ya. Siempre se dice el ejemplo de, bueno, es que es como pedirle consejo de dieta a tu pastelero, ¿no? Pues claro, Sí. ¿qué te va a decir, no? O sea, ¿qué puedo comer aquí? Pues nada, de lo que tenemos aquí, si quieres. El contenido es complejo, pero yo creo, quiero creer que el buen contenido al final es el que llega a alguien que le resuelves una necesidad, le entretiene, le informa, le ayuda, le aporta. Es decir, algo que realmente te sirve. Sí. Eso es lo que yo entiendo como buen contenido. Y al podcaster, bueno, los podcasters que puedan escucharnos en este episodio, para ti, ¿qué crees que es más importante? ¿El ser íntegro, el ser auténtico o el ser curioso? Hacer preguntas ahí, sí. Curiosidad tienes que tener inevitablemente. O sea, eso, o sea, yo diría que es imprescindible. Pero luego hay esa parte de autenticidad, que no sé si es exactamente autenticidad, pero el intentar... Sí, eso es, sí, porque se valora, porque eso sigue valorándose y eso yo creo que no ha cambiado tanto desde los inicios, Claro. Y vale para casi cualquier actividad de comunicación. Es decir, que la integridad yo creo que es genuinidad, ¿no? Sí, ¿O no? sí, el ser, claro. el distinguirte Sí. y hombre, también, claro, todos conocemos que hay que ser un poco coherente también, es decir, que pienses un poco en trayectoria, Sí. pero buscar tu propia voz, es decir, que sé que es muy fácil decirlo y luego no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Porque, claro, todos tendemos un poco pues, a imitar lo que decíamos antes, los modelos que funcionan, los temas que funcionan, los hashtags, los trending. Sí. Pero con tu voz, es decir, no tienes por qué comprar siempre el discurso que lees, pero claro, que esto también un poquito documentado, es decir, que, bueno, todos podemos opinar, todos tenemos una opinión, pero que cuando la fundamentas, investigas un poco y mantienes esa línea y te distingues, estás sembrando las bases para que tu podcast pueda funcionar. Bueno, una temática que tocas mucho en tus podcasts es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Lo Sí. has tocado en varias series, ¿no? Que has trabajado, ¿no? O sea, Sí, series sí. me refiero de... ¿Qué herramientas recomiendas o qué herramientas utilizas que pudieras contarnos? Pues estoy intentando primero conocer todas las posibles relacionadas solo, Sí. porque hay muchos temas, pero solamente relacionadas con texto Sí. y audio, y menos con vídeo. En Sí. vídeo estoy investigando menos, Sí. pero sobre todo con texto y con audio. Y no tanto solo con audio, por eso insisto en lo de texto, porque las de texto, es decir, poniendo nombres, ChatGPT, por supuesto, Sí. Perplexity me gusta cada vez más, Sí. porque lo que hace es que es como una navaja suiza de inteligencia artificial que te conecta varias y además sobre todo tiene algo que no encuentro en otros sitios, que son las fuentes, de dónde saca Claro. los datos. He hecho una prueba ayer mismamente de darle documentos que estoy haciendo, una presentación, pues unas jornadas de podcast y demás, y se inventan los datos. Es decir, las alucinaciones son realmente, además, muy divertidas, porque te cambia hasta los nombres de los podcasts y te cambia cosas. El primer podcast de no sé qué te digo, pues se está inventando los nombres. Entonces, si no te pones esa referencia, si no te da la fuente, es más difícil. Si conoces el tema, no. Pero si no conoces el tema, te puede despistar. Entonces, te permite trazar de dónde vienen los datos, ¿no? Y en cuanto a audio, ahora, bueno, ayer, antes de ayer también he estado probando la nueva de Notebook LM de Google. De momento solo está en inglés, pero la verdad es que es alucinante. Porque es que... Te iba a preguntar por ella ahora mismo. Sí, es que, pues disculpa, porque es que la tenía aquí. O sea, claro, de momento no. Pero atento a seguir probando esa herramienta porque tarde o temprano nos va a dar muchas alegrías. Porque es muy, muy sencilla. Simplemente lo que decíamos, darle datos y decirle, genérame el audio. Y te genera una conversación entre dos personas, hombre y mujer, que se ríen, que dudan, que dicen de ti o cosas así como coloquiales y con los datos. O sea,
Que te saca una prueba que me saca una conversación de un texto, por decirlo así. De lo que sea. De texto. Yo le di una presentación de un PowerPoint. ¿Ah, sí? Me sacó datos de una de las imágenes que estaban integradas dentro de una presentación, o sea, dentro de una página, un gráfico. Sí. Y me sacó de qué libro era y me sacó el dato. Y hacían como pues la búsqueda, lo que decía antes, que en octubre no sé dónde había 24 resultados. ¿Te imaginas 24 resultados solo? Todo eso lo sacó de una imagen dentro de una presentación. Por lo tanto, eso va a dar mucho que hablar, nunca mejor dicho, cuando podamos utilizarlo también en español. Porque como todo en estas cosas en inteligencia artificial, primero siempre es en inglés, los modelos, pero luego tarde o temprano irán llegando también a otras lenguas y el español pues es de las que están ahí en la lista. O sea. ¿Y tú crees, bueno, porque la inteligencia artificial generativa ha revolucionado el mundo de muchos mundos, pero el podcast... Todo, pero por supuesto el podcast también. Lo ha revolucionado completamente, ¿no? ¿Y tú crees que el efecto, o sea, es decir, dentro de 2 años no trabajar con inteligencia artificial en un podcast es imposible, ¿no? Hombre, es como todo, o sea, puedes no hacerlo, pero yo creo que es como renunciar a herramientas que te pueden facilitar mucho la vida. Sí. Es decir, que hay muchos procesos que vamos a seguir haciendo manualmente, hay otros que nos vamos a apoyar, pero también estoy seguro de que va a haber cada vez más que los vamos a ir pudiendo hacer, ya no tanto, no solo automatizar, sino acelerar en ciertas partes. Un poco lo que comentábamos antes de preparar temas, de investigar, de la fase de antes de grabar. O sea, todo lo que haces antes de grabar, por ejemplo, un podcast, ¿no? Y luego, una vez que bueno, por supuesto grabando también, que ya hay herramientas también que te ajustan, que te ajustan niveles, micro y demás. Y luego después, es decir, que te permiten hacer una primera limpieza de audio, que era un trabajo pues bastante, pues eso, que tienes que ir muy meticuloso, quitando los pues todo eso que te lo pueda quitar. Que te limpie el sonido, que te quite el sonido de fondo, o sea, y luego la transcripción y generarte del audio los resúmenes para el podcast, para la descripción, para las redes sociales, etcétera. Es decir, todos esos procesos solamente en podcast, si no los estás utilizando, es que o dedicarle muchas horas, pero muchas horas, solo una transcripción. Todos sabemos lo que supone cogerte un audio y transcribírtelo, que era mucho tiempo y siempre, y otra vez, y vuélvete a escuchar si se me ha pasado. Pues tienes herramientas como Free Podcast Transcription, la de Spreaker, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Le das el audio, le dices el idioma y, aunque luego tienes que revisarlo, pero a lo mejor lo tienes en 3 minutos. Tienes una hora de audio, 5 minutos, una hora de audio. Por lo tanto, eso es muchísimo tiempo ahorrado. No utilizarlo, pues es como, pues no sé, iba a poner varios ejemplos, pero es que ya o sea, la máquina de escribir con el ordenador, o sea, la máquina de escribir eléctrica y luego el ordenador. Pues sería un poco como estar con máquinas de escribir eléctricas en vez de utilizar ordenadores, ¿no? Pues llevarlo todo al extremo, porque bueno, el podcast gusta llevar las cosas al extremo. Si tú solo tuvieras 2 horas, tú imagínate que haces un episodio semanal de podcast. Si solo tuvieras 2 horas para hacer ese podcast a la semana, ¿qué harías? Para todo, o sea, para todo el proceso. ¿Qué crees que es más importante? Porque luego el sonido, lo que sea, tal, ¿qué crees que es realmente lo relevante, lo verdaderamente crucial? Pues tiraría, lo primero, mucho de IA para buscar el tema, para prepararlo, es decir, para perder poco tiempo en eso. Pues de esas 2 horas, por lo menos dedicarle 1 hora al audio, o sea, lo que sería la grabación, edición, tal, y otros 40, poner 20 minutos así para el guión, pues otros 40 para publicación y distribución y promoción. Es decir, cuando digo distribución me refiero también pues, a darlo a conocer a redes sociales, exactamente. Redes sociales, foros, Facebook, etc. O sea, de las 2 horas hemos dicho ¿cuánto? O sea, 1 hora a grabar, unos 15 minutos para guión, o sea, previo, y otros 45 post grabación, más o menos. Esto es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, lo más importante es el contenido, por supuesto, ¿no? Sí, esa hora de pero en el caso del podcast, porque sin audio no hay nada. Es decir, lo que estamos diciendo es que sí, por supuesto que puedes tirar y puedes que con Notebook LM, con otras herramientas que hay, le das un texto, una idea y te genera un podcast entero. Pero, no sé, a mí me gusta tener un poco más el control de eso, ¿no? Y creo también que como todos nos ha pasado, que cuando escuchas un audiolibro narrado por una IA o por una voz sintética o un podcast generado de este tipo, llega un momento que como que el cerebro desconecta, porque notas como una secuencia muy lineal que te aburre, no sé cómo decir, que falta algo. Y con las voces podemos jugar a esto, podemos subir, podemos bajar, podemos entonar, podemos emocionarnos.
Pero bueno, también cada vez lo van haciendo mejor las voces sintéticas, pero no sé, quiero pensar que todavía hay un margen que podemos controlar más para que sea más apetecible el resultado, ¿no? Con tu larga trayectoria como podcaster y trabajando en este mundillo, para ti, ¿cuál ha sido la mejor inversión? No te hablo, o sea, te hablo de tiempo, energía, dinero, algo que creas que dices, sin esto no hubiera llegado donde he llegado hoy. Buena pregunta. Yo te diría que sé que va a sonar muy mundano, pero al final es la página web. Es el blog, la web, o sea, tu sede, tu dominio, tu página web. ¿Por qué? Porque, como todo, y llevo ya dando muchos tumbos en esto, pues mis primeros blogs empezaron en el año 99, o sea, empecé con microsiervos, blog, pero es que las primeras páginas web, 95, 96, cuando llegaba casi internet bueno, iba hacia España, a casi todo el mundo, salvo las universidades y tal que tenían. Quiero decir que vas pasando por muchas fases y, por supuesto, he tenido Blogger, he tenido un WordPress, he tenido Drupal, otra época. Sí. Pero al final lo que te das cuenta es que un poco tu web, tu sitio, tu dominio, es tu casa, porque es tuyo. Es decir, lo lleves mejor, peor, más bonito, más feo. Pero me refiero que es algo que no dependes, por ejemplo, todo esto por dónde voy, porque en las redes sociales estás de prestado. O sea, realmente tienes un perfil que no es tuyo, que tienes, digamos, alquilado. En podcast, pues ahí es muy parecido al blog también o a la página web, porque realmente el contenido es tuyo y lo distribuyes desde donde sea a las plataformas, pero el contenido sigue siendo tuyo y si mañana se cierra Spotify, pues sigues en sigues en Apple o sigues en otros, es decir, no dependes solo de la plataforma. Y eso al final es lo que me ha permitido también el que me puedan encontrar para luego pues que de ahí me salgan trabajos, me salgan otros encargos y también un poco por pues, cuando vas a buscar a una persona y tienes que enlazarle, es decir, ¿a dónde mandas a la gente para que investigue sobre esta persona? Pues hubo una época, y eso es lo que quiero en las redes sociales, que fuera pues la cuenta de Twitter, ¿no? Una época que todos era, pues, cuando tienes que citar a alguien, pues el @ tal, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo, pero te puede venir un señor multimillonario que lo compre y decida, voy a cargarme esta red social lo antes posible. Y te quedas sin esa sede virtual que tenías. Sin embargo, tu página web seguirá siendo tuya. Sé que a lo mejor no suena muy sorprendente ni muy novedoso, pero para mí es como la esencia de todo. Sí, de todo. Sí. O sea, más que la base de datos, sino la web. Pero porque la web ya lleva implícito una serie de cosas, o sea, correo y demás, es decir, a través de ahí luego ya depende de lo que quieras tú complicarte la vida o lo que quieras invertir en ella. Es decir, puedes convertirlo simplemente para que te encuentren como una tarjeta de visita, puede ser para captar, para generar leads, para generar peticiones de información, respuestas de formulario, lo que quieras, como un medio en sí mismo, como periodista, pues como un medio de información, como podcaster. La propia web puede ser donde esté alojado el podcast, pero además también tienes artículos, tienes noticias, tienes información, puedes tener bases de datos. Por ejemplo, yo una de las cosas que me gusta hacer, porque siempre lo llevo haciendo, son listas de libros, listas de recursos, listas de concursos, listas de tal, porque me vienen bien para mi trabajo y también pues para compartirlo. Si todo eso lo tienes en tu página web, que es lo que me está pasando con algunos artículos, te vas convirtiendo en la referencia de ciertos temas. Eso lo que hace es que te ayuda a posicionarte para que luego te vengan más trabajos o más cosas por ahí. Como la agenda podcastera, ¿no? Por ejemplo, claro. Que es una agenda de evento y tal, pero que al final simplemente al compartirlo fue recibida como, oye, pues me es útil, me viene bien. Pues esa idea, la agenda la puedes tener donde quieras, un Google Calendar, de hecho esa agenda es un Google Calendar, pero a la hora de buscar, pues he creado una página en mi blog para que haya algún sitio donde se pueda enlazar y donde se pueda ver. Pues ese podría ser un ejemplo. Pero esto aplicarlo a cada uno a su área. Es decir, el convertirte un poco en referencia dentro de tu área en algunos temas. Y que lo tengas público, privado, bajo suscripción, bajo comunidad, bajo lo que quieras. Pero eso te permite generar una audiencia en torno a ti. Sin ánimo de meterte en ningún lío, porque sé que te conoce y conoces muchos podcasters en España, dime 3 podcasts internacionales que tú recomendarías. ¿Internacionales? Sí. Cuando digo internacionales puede ser británicos, ingleses, brasileños, mexicanos. No sé. Es una buena pregunta, sí, porque claro, depende de temáticas. O sea, es que hay algunos, claro, que, por ejemplo, The Daily de New York Times es una referencia, pero no porque sea solo del New York Times, sino porque en torno a ese pueblo, lo que pasa es que pues eso es muy conocido, no hace falta decirlo. Sí, pero eso fue una avanzadilla en su sector y ha influido a todos los demás
cuando un medio de comunicación ha apostado por el podcast no solamente para dar salida o vender más periódicos, sino como producto en sí mismo, que además ahora, si no me equivoco, ya lo han metido dentro de la estrategia de pago. Ajá. Y siguen explorándola, es decir, que ya no solamente son generadores de un tipo de contenido, sino que son generadores de todo tipo de contenido, y entre ellos el audio. Es decir, y no son una emisora de radio, no son un medio de comunicación, no son una televisión. Ese para mí es muy buen ejemplo en este sentido. Sé que tiro de clásicos, pero yo creo que es necesario todo el que empieza en esto, y sobre todo en cierto sector de podcast narrativos, que se escuchen algún episodio de Serial. ¿Por qué? Porque hay muchos podcasts, pero ese en concreto cambió muchas cosas a partir de 2014, si no me equivoco, que fue cuando salieron, porque a través de una distribución, a través de emisoras públicas, había un programa de radio que luego en el podcast llegó a tener en poco tiempo en torno a 1 millón, 1,5 millones de oyentes. Que ahora nos puede decir, hombre, pues sí, pues muy conocido. Tal. No, pero es que fuera tan conocido, sino que era algo muy podcast, porque consiguieron explorar. Serial era, pues eso, de sucesos reales que investigaban y demás. Y de hecho, algunos, gracias a ese podcast, se han seguido y luego se han resuelto años después. Y siguen todavía. Eso no solamente respondía a una necesidad que había de ciertos temas, sino que también se utilizó mucho y se sigue utilizando para decir, oye, ¿cómo es posible que este podcast tenga más oyentes que muchas emisoras de radio o medios de comunicación? ¿Por qué? También es verdad que en Estados Unidos las audiencias, el tener un mismo idioma es un caso muy especial. Pero fue muy interesante para ponerlo de ejemplo y sobre todo para poderlo escalar a altas esferas en medios de comunicación y en empresas, decir, oye, que esto ya no es un nicho, que no son 4. Esto era en 2014, que han pasado 10 años. Sino que fíjate toda la audiencia que está teniendo. Esto podríamos hacerlo, ¿no? Y por eso creo que es fundamental el por lo menos escucharte un episodio Y el otro que falta es Joe Rogan. ¿Por qué? Te guste más, aunque no te interese lo que dice, da igual. Es uno de los podcasts más escuchados del mundo, o eso dicen, ¿no? Bueno, pues por lo menos hay que escuchar algún episodio para ver por qué. ¿Por los entrevistados que lleva? Probablemente, porque no podemos escucharles en otro sitio, porque se estiran horas y tal, y dices, ya, pero eso es muy parecido a algún podcast en español. Pues sí, claro, si todos escuchamos otros. Pero es un muy buen ejemplo para ver por qué, o por lo menos intentar desentrañar por qué es uno de los podcasts más escuchados del mundo. Seguro que has oído hablar alguna vez del concepto de crea tu plan B. Hoy nos lo explica el gran Vicente Ferrio. Vicente, tras dedicarse como directivo a la gestión de proyectos y equipos durante más de 2 décadas en Brasil, Estados Unidos, México, decidió dar una vuelta de tuerca y profundizar en los cambios de carrera y en la iniciativa emprendedora. Vicente es ingeniero de caminos por la Universidad de Granada, MBA, coach y tiene una amplia formación en emprendimiento y liderazgo en grandes escuelas de negocios en Columbia y Harvard. Es mentor, formador, coach de carrera y autor del libro Crea tu plan B. Y además tiene un blog que se llama sincronizatutalento.com, donde comparte contenidos y formación sobre transformación profesional, gestión del cambio e iniciativa emprendedora. Con ustedes, el gran Vicente Ferrio. Fingimos ser otra cosa diferente a lo que realmente somos. Y yo creo que lo que más se valora, relacionado con todo lo que estamos hablando, para atraer genuinamente personas interesadas en lo que haces, es la autenticidad. Porque en el momento que eres auténtico, ya no compites contra los demás. Compites contra ti mismo. Cuando compites contra otros, nadie quiere ayudarte. Es la realidad, lamentablemente. Pero cuando compites contra ti mismo, todos querrán ayudarte. Porque ya no representas una amenaza para nadie. Empiezan a interesarse por lo que estás haciendo. Oye, qué interesante eso que he visto que has publicado. Oye, qué valiente hablar en esos términos de tal asunto. Porque en cuanto las personas detectan autenticidad y honestidad y congruencia entre lo que eres, lo que dices y lo que haces, entonces todo empieza a abrirse a tu camino, ¿no? Es una cosa súper interesante. Por eso yo, a los que están pensando en crear algo propio, les invito a que primero se vean al espejo, descubran quién son realmente, cómo quieren impactar en los demás, que sean auténticos, que sean humildes y que de forma genuina y generosa empiecen a entregar valor a otros. Y los beneficios, sin duda, llegarán.
Qué interesante. Comentas en tu libro un concepto que me ha llamado mucho la atención, que es el side hustle, ¿no? Que sería como el trabajo secundario. Sí. Cuéntame un poquito más sobre ese concepto. Otro concepto que en Estados Unidos me llamó muchísimo la atención, que son, traducido al español, los side hustles son proyectos paralelos. Sí. Yo me daba cuenta allí, gente que estaba trabajando, como yo, por cuenta ajena, todos tenían negocios paralelos. Y yo, ¿pero qué es esto? Si yo... ¿Qué negocio paralelo voy a tener? Claro. Mi nómina, mi puesto de trabajo, una empresa a la que voy de 9 a que acabe por la noche y venderme en cuerpo y alma para todo lo que haga falta esa empresa. Sin embargo, allí, el trabajo que nosotros llamamos alimenticio y funcional, un trabajo cualquiera, para ellos es simplemente un comodín en su vida. Es uno más para tener ahí su fuente de ingresos, su nómina, lo que sea. Y paralelamente... seguramente porque es un mercado laboral menos proteccionista que que tenemos aquí, o quizá porque papá Estado no es tan paternalista, ni está tan al cuidado de todo el mundo. Claro, Cuando habla de América, digo la región americana, desde Estados Unidos hasta Argentina. Unos países porque sálvese quien pueda y otros porque es un régimen capitalista a tope. Sin entrar en ideologías, y todos los extremos son malos, y afortunadamente en España tenemos una amalgama social y una seguridad en todos los términos pues fabulosa y que ha costado mucho conseguirla. Sin embargo, no debemos permitir que eso atrofie y frene a mentes iniciadoras que pueden aportar mucho valor a la sociedad. Claro. Que seamos de alguna manera generosos en permitir a cuantos más ciudadanos anónimos mejor iniciar y emprender sus propios proyectos paralelos. Ya. Este concepto de side hustles allí está a la orden del día. A cualquier compañero de trabajo o otros compañeros de otras empresas y tal, todos montan sus negocios de cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde, no sé, un gimnasio, una cadena de algo, una franquicia, un servicio de algo, de consultoría, es decir, cualquier cosa. Es decir, si es que al final una startup, que al final son con un desarrollador, con alguien tal, es decir, una serie de personas, unos ponen su tiempo, otros ponen su conocimiento, otros ponen algo de inversión. Al final, en cualquier proyecto de ese tipo, lo importante son las personas. Puedes tener una due diligence muy potente para analizar proyectos, para ver si entras o no entras, cuál es el mercado, la competencia, el modelo de negocio, las finanzas, pero por encima de todo eso son las personas, el equipo. Es como la metáfora siempre de apostarle al jinete o al caballo. Pues siempre le vas a apostar al jinete, o al coche de Fórmula 1 o al piloto. Pues siempre le voy a apostar al piloto, porque el coche lo van a cambiar continuamente, el caballo se va a cambiar, pero el jinete, el piloto, el emprendedor, el iniciador, va a ser la persona que va a estar ahí al timón del proyecto, aunque ese proyecto tenga que pivotar y tenga que cambiar. Por eso yo creo que es importante empezar a entrenarnos todos allá donde estemos, cada uno en nuestras circunstancias personales y profesionales, con la mentalidad iniciadora, emprendedora. Porque en el momento que abrazas esa mentalidad, empiezas a ver oportunidades por todos sitios. Es como encontrarnos en un evento, en un contexto de networking, en una comunidad, en un foro. En el momento que tienes las antenas y la proactividad para identificar oportunidades y personas con las que conectas y puedes hacer algo juntos, yo creo que eso es maravilloso. Y debemos de quitarnos esa costra, ¿no?, de barro seco que tenemos encima a veces, de bloqueo, de miedo, de inseguridad, de saboteador, ¿no?, que muchas veces nos autosaboteamos, ese síndrome del impostor. No nos sentimos merecedores de algo más. Nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos y es difícil pasar de ese lado del victimismo y la queja a la responsabilidad y la conciencia. Y eso es solamente una decisión, no es más, porque muchas veces culpamos de nuestras circunstancias al contexto, al país, a la política, a la pandemia, a la crisis, a las oportunidades, a la precariedad en general de todo. Y yo creo que nos retroalimentamos muchas veces en esa visión cortoplacista, negativa, victimista, quejica, y el reto también es hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra carrera. Decir, aquí estoy yo. El héroe, ¿no? Porque tú hablas del saboteador y el héroe, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta viene al caso en cuanto a que
¿cómo podemos hacer que el héroe gane al saboteador o lo aminore? ¿Cómo podemos hacerlo? Pulso muy interesante. Sí. Por un lado está el saboteador, es como una pequeña figura aquí, el demonio saboteador, aquí, ¿no? ¿sí? Y nuestro superhéroe interior al otro lado, ¿no? Okay. Para empezar, tenemos que compadecernos de nuestro saboteador interior. Claro. ¿Vale? Vamos a compadecernos de él porque nos ha acompañado desde que nacimos. En él están metidos seguramente nuestra familia, nuestros padres, nuestra educación. Ese no es el ego, ¿no? Eso no es el ego. No, ese es nuestro saboteador. Vale. O sea, el ego sería otra cosa, ¿no? Sí, el ego es nuestro falso yo, es ese personaje que nos inventamos y del cual nos disfrazamos cada día para salir a la calle, a comernos el mundo, a decir aquí estoy yo, O sea, que está hecho un poco de héroe y de villano, ¿no? Un poco sí. Bueno, un alter ego bien hecho y bien construido es necesario, es importante. Claro. El alter ego de Superman con Clark Kent es importante. Claro. Igual que cada uno de nosotros, pues cuando te levantas por la mañana, te miras al espejo, te dices lo que quieras decirte verbalmente o mentalmente y te preparas para dar lo mejor, ¿no? Entonces ahí sales empoderado, ¿no? Ahora estamos hablando del saboteador interior, que es una herencia de lo que creemos posible o no creemos posible, o de lo que nos creemos merecedores o no nos creemos merecedores. Si desde pequeños hemos estado mamando en nuestro contexto familiar, socioeconómico, cultural, lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer, eso lo tenemos ahí muy arraigado. Sin embargo, su intención es honesta, es sincera, quiere protegerte. Porque muchas veces, César, para pasar a la acción no necesitamos más motivación, necesitamos entender el concepto de tiempo. Fíjate, una década son 40 trimestres. 2 décadas, 20 años, son 80 trimestres. 3 décadas, 30 años, son 120 trimestres. Y 40 años, que es una vida entera, desde los 20 y pocos que empiezas a trabajar hasta los 60 y tantos, 40 años, son 160 trimestres. Y acabó todo. 2 despistes y se ha acabado todo. 2 despistes de esto es de que te tira en un trabajo X año, otra ciudad. Valió. Entender el concepto de tiempo y que es un trimestre. Este mes, el pasado y el que viene. Nada. Yo invito a que hagamos un Excel o una tabla, cada uno que la haga como quiera, donde ponga esos 160 trimestres, que son 160 cuadritos. Es decir, son 16 líneas por 10 líneas. Eje abscisas, 16 por 10 cuadritos. Y que empieces a rellenar cada cuadrito. Los que has ocupado ya desde que saliste al ruedo del mundo laboral y cada uno la edad que tenga ahora. Si tiene 30, que vea los que lleva. Si tiene 40, que vea los que lleva. Si tiene 45, los que lleva. Y que vea los que faltan en su vida. Profesional, activa. No hay que ser tremendista. Viviremos los años que vivamos. Pero la biología es la que es. Y la energía que tienes para hacer cosas es limitada. A no ser que seas Mick Jagger, que está todavía pegando saltos, pero la gente normal y corriente pues tiene un límite de poder hacer cosas, ¿no? Entonces, con esa visión del concepto de tiempo, en una sola imagen, vamos a ser capaces de superar a ese saboteador interior. Y va a empoderar a nuestro superhéroe para que se dé cuenta de la finitud de la vida y del tiempo que a cada uno le queda para hacer lo que se supone que tiene que hacer. Que seguramente sea algo diferente a lo que está haciendo, seguramente. No es el caso de algunas profesiones o algunas personas que seguramente también nos estén escuchando. Que nada de esto les resuena porque tienen un trabajo que es su vocación y ni siquiera piensan en otra cosa. El mes pasado un médico muy famoso de Granada operó a mi padre de rodilla. Tenía la artrosis y le ha puesto una prótesis de rodilla. Y le pregunto, doctor, ¿cómo tal? Me interesan mucho las personas. Le pregunté, dice, mira, esta mañana he operado 7 rodillas. Ha puesto 7 prótesis de rodilla. Ha cambiado la vida a 7 personas para siempre. 7 personas que tenían dolores crónicos y que ya les costaba caminar tal, les ha puesto una rodilla nueva y ha cesado el dolor para siempre. Claro, ese nivel de vocación y de conexión, talento, propósito, realización personal, gran porqué de la vida, es imbatible. Claro. Hay algunas profesiones, profesores, formadores, judicatura, servicios públicos, de todo tipo, ¿no? Pero, sin embargo,
hay otras profesiones u otras personas pues que saben en el fondo que deberían estar haciendo algo diferente. Y yo les invito, a los que nos están viendo, escuchando, que se hagan la siguiente pregunta. A partir de hoy, todos los días, ¿qué debería estar haciendo hoy que no estoy haciendo? Y a partir de ahí, que actúen en consecuencia. Yo me hice esa pregunta. Yo me tiré 20 años en el mundo corporativo, siempre en internacional, haciendo proyectos, obra pública, infraestructura. Soy ingeniero de caminos, ingeniero civil, como llaman ahora, y a pesar de que era un trabajo que me realizaba, me pagaban bien, conocía mundo, viajaba mucho, vivía en 15 ciudades de 8 países distintos, conocí culturas, idiomas, me desfogué. Y estaba bien. Sin embargo, llegó un día en que me hice esa pregunta. Me hice la siguiente reflexión. Los trabajos en mi vida van y vienen. Las posiciones, los proyectos, las personas, todo eso va y viene. Pero hay algo que queda para siempre, que es esa propuesta de valor, esa oferta al mundo que cada uno queremos hacer. Y yo me pregunté, ¿cuál es la mía? Porque podía seguir así hasta que me jubilara. Y en mis 40 me hice esa reflexión y fue cuando tomé la decisión, como seguramente fue el día que tú dijiste, voy a montar el Aprendedor, para yo construir mi proyecto, empezar a crear contenidos, formación, mi blog, a escribir, a ayudar a otras personas, a dar mentorías, conferencias, a escribir libros, que era algo totalmente diferente a lo que yo había hecho anteriormente en mi vida, ¿no? Estaba ahí la semilla, estaba dormida, son esos talentos que todos tenemos, algunos están visibles, otros están ocultos, otros sabemos que los tenemos, pero algún día los exploraremos, otros los conocen las personas que nos quieren, te dicen, tú serías bueno haciendo eso, y tú no haces caso, y otros están totalmente ocultos, y de pronto te sorprendes a ti mismo, ¿no? Una persona de 40 y pico años, ¿qué es lo más inteligente que podría hacer mañana? Además de la pregunta que acabas de decir que se tendría que hacer todos los días en los próximos meses, ¿qué es lo más inteligente que podría hacer para desarrollar su plan B? El primer paso es poner en orden todo lo que ha hecho en su vida. Ya con esa edad y esa veteranía, estoy seguro que tiene para hacer ahora una lista de aprendizajes, de cualidades, de características, de todo lo que ha hecho en su vida, a nivel personal y profesional. Como te decía antes, formaciones, proyectos, personas, contactos, libros leídos, viajes, experiencias vividas, aprendizajes, todo, absolutamente todo. Las habilidades. Habilidades que sabe que tiene, de todo tipo, todo. Los hobbies. Un inventario, por decirlo así. Un inventario personal de todo, absolutamente todo. Vale. ¿Y una vez que haces inventario? Ponerlo en orden, estructurarlo y extraer de ahí pepitas de oro de cómo ellos se imaginan entregando valor a los demás con todo eso que son capaces de hacer. A partir de ahí, imaginarse transformando, ayudando a otras personas o empresas. Como si fuera un servicio. Un punto A, un punto B. Cómo entran, cómo salen. Punto de entrada, punto de salida. Y una serie de pasos. Imagínate que es alguien que ha dedicado toda su vida al marketing en diferentes empresas. O una persona que me llegan casos continuos de la banca. Tú ya sabes la escabechina que está habiendo en la banca. Cada día nos levantamos con una noticia de que tal entidad, 5.000 a la calle, no sé cuántos, tal. Empresas de retail grandes, que poco a poco van prescindiendo de personas. Son profesiones súper valiosas. Gente de finanzas, gente de consultoría, muchísimo. Gente de la industria, en general, de la fabricación de lo que sea. Gente valiosísima. Si cada uno de ellos ponemos ordenado todo lo que son capaces ellos de hacer para ayudar a otras personas, asumiendo que el público en general muchas veces nosotros pensamos que saben mucho más de lo que nosotros sabemos y nos comparamos erróneamente con los que saben más que nosotros, pero debemos compararnos con la gran masa social que sabe mucho menos que nosotros. Un abogado, un consultor, un financiero, un marquetero, un ingeniero, un arquitecto, cualquiera de ellos puede ofrecer un servicio para otras personas que necesiten la información que ellos tienen. Y una vez que ya lo tienen diseñado, toca el paso de empezar a validarlo. Todo esto estamos hablando de mientras mantienen su puesto de trabajo. Claro. Idealmente, ¿vale? Idealmente.
¿Y cómo se valida eso? Pues encontrando personas que les resuena ese mensaje, que tienen esa necesidad, que estarían dispuestos eventualmente a pagar por ello, aunque al principio lo hagamos como cuando estás validando algo, como beta testers, ¿no? Que simplemente es gente que bueno, está dispuesto a que le dejes ayudar, se dejen ayudar para conseguir algo, y a partir de ahí ir poco a poco validando ese servicio. Es como una prueba de mejora continua, Kaizen, ¿no? Vas a ir mejorándolo, hasta que ya tienes un primer prototipo de ese servicio, de ese producto. Uh-huh. Y es el momento ya de lanzarlo con clientes reales. Y hasta que una persona no saca por primera vez la tarjeta de crédito para pagarte, uno no puede imaginar el chute de energía que eso representa y de motivación, cuando después de toda una vida trabajando para otros, puedes ver hecho realidad una contrapartida a tu conocimiento y a tu esfuerzo personal, ¿no? Por eso yo lo llamo emprendedores del conocimiento. No estamos hablando de que tengas que alquilar una oficina, ni invertir en mobiliario, ni en género de nada, porque al final eso ya es, bueno, eso se emprenderá a tiempo total seguramente y de la forma tradicional, que al final pues eso es un alto riesgo para muchas personas. Pero en el momento que tú te transformas en un emprendedor del conocimiento, respondiendo a tu pregunta de qué es lo primero que puede hacer un profesional que nos está escuchando, sea del campo, de la industria que sea, es abrazar esa mentalidad de emprendedor del conocimiento. Con todo lo que sabe y lo que ha hecho, cómo puede crear un servicio para otras personas. Y en el momento que ya lo tienes, pasaríamos ya a la tercera parte del libro, de cómo comunicar, atraer y venderte con eficacia. Claro. Eso es otro tema tabú que tenemos ciertos profesionales, ¿no? Nos han enseñado quizá a vender muy bien lo que hacemos para terceros, pero no para vendernos a nosotros mismos, ni para vender nuestras habilidades, ni la solución que proponemos. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.